El Triángulo de las Bermudas, un espacio en el Océano Atlántico que ha sido testigo de múltiples misterios y desapariciones a lo largo de la historia. Aviones, barcos y personas han desaparecido sin dejar rastro en este enigmático lugar, dando lugar a todo tipo de teorías y especulaciones. Sin embargo, hay una historia que destaca entre todas las demás, la de Thomas Brown, el único sobreviviente conocido que logró regresar de este misterioso sitio. Su increíble relato de supervivencia y rescate, después de años perdido en el mar, ha cautivado a todos aquellos que se han interesado por los secretos del Triángulo de las Bermudas. ¿Cómo pudo Thomas Brown sobrevivir donde tantos otros han desaparecido sin dejar rastro? Esta es su extraordinaria historia. Thomas Brown, un hombre de 56 años, vivía en una acogedora casa en Florida junto a su esposa Marta. La pareja compartía una vida llena de risas y recuerdos, disfrutando de tardes en el jardín y paseos por la playa. Thomas, conocido por su dedicación y habilidades en la construcción de piscinas, había trabajado arduamente durante 30 años para establecerse en su carrera. A medida que se acercaba la ceremonia en la que se le reconocería su trayectoria, la emoción crecía en el hogar de los Brown. Sin embargo, el 29 de octubre de 2009, justo antes de la celebración, Thomas sintió la necesidad de despejar su mente y alejarse del bullicio. Decidió dar un paseo en su pequeño bote, una actividad que siempre había disfrutado, dejando a Marta una nota cariñosa en la que decía que no tardaría en regresar. Mientras él se alejaba, Marta se quedó en casa, preparando detalles para la celebración y esperando ansiosamente su retorno. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y el sol comenzaba a ponerse, la preocupación de Marta creció. Thomas no era de los que se retrasaran sin avisar, y un nudo se formó en su estómago. Con cada minuto que pasaba, su angustia aumentaba. Comenzó a llamar a amigos y familiares, preguntando si habían visto a Thomas, pero nadie tenía noticias de él. Para cuando cayó la noche, Marta decidió que era hora de actuar. Sin dudarlo, llamó a la policía y reportó la desaparición de su esposo. Las autoridades comenzaron a movilizarse de inmediato, organizando una búsqueda por mar. Los barcos de la Guardia Costera se lanzaron al agua, mientras Marta observaba con el corazón en la mano, llena de esperanza, pero también de un profundo temor. La búsqueda continuó durante días, con equipos de rescate revisando cada rincón del océano, pero no había rastro de Thomas o de su bote. Con el paso del tiempo, las autoridades comenzaron a perder la esperanza y la angustia de Marta se convertía en desesperación. Sin embargo, Thomas nunca regresó. Marta, llenándose de preocupación, alertó a la policía de inmediato. La respuesta fue rápida. Se organizó un operativo de búsqueda y rescate que involucró a la Guardia Costera, unidades de policía y voluntarios de la comunidad. Los rescatistas se lanzaron al mar, peinando incansablemente la vasta extensión de agua del Triángulo de las Bermudas. Con cada hora que pasaba, la angustia en el corazón de Marta se intensificaba. Se sentó en el sofá, aferrándose a su teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. Las imágenes de su esposo, sonriendo y disfrutando de la vida, pasaban por su mente, contrastando con la cruel realidad de su ausencia. Los días se convirtieron en una eternidad, y el dolor de no saber se volvió insoportable. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia de la desaparición de Thomas, lo que atrajo la atención del público. La noticia de un hombre desaparecido en el Triángulo de las Bermudas resonó en los titulares, aumentando la presión sobre las autoridades para encontrar respuestas. Mientras tanto, Marta se convertía en un símbolo de esperanza, apareciendo en entrevistas y compartiendo la historia de su esposo, rogando a cualquiera que pudiera tener información que se presentara. Las autoridades realizaron búsquedas aéreas y marítimas, utilizando helicópteros y barcos equipados con tecnología avanzada. Se exploraron las áreas más remotas del océano, pero la inmensidad del lugar y los caprichos de la naturaleza complicaron la misión. A pesar de los esfuerzos, no había rastro de Thomas o de su bote, y la comunidad comenzó a perder la esperanza. A medida que pasaban los días, Marta se sintió cada vez más impotente. La tristeza se apoderó de su hogar, y la silla vacía en la mesa del comedor recordaba su ausencia. Sin embargo, la determinación de Marta no se desvaneció.
Comenzó a organizar vigilias y eventos comunitarios, donde amigos y vecinos se unían para apoyar su causa, encendiendo velas y compartiendo recuerdos de Thomas. Con el tiempo, las autoridades decidieron suspender la búsqueda, concluyendo que no había más motivos para continuar. Este anuncio fue devastador para Marta, quien sintió que la esperanza se desvanecía. Sin embargo, en su corazón sabía que debía seguir adelante, aferrándose a la idea de que Thomas aún podría estar vivo, luchando por sobrevivir en algún lugar desconocido. Mientras tanto, Thomas se encontraba varado en una isla desconocida, un lugar que parecía sacado de un sueño. Al principio, la confusión y el miedo lo invadieron. Había perdido el control de su bote en medio de una tormenta repentina, y cuando finalmente emergió, se encontró en una costa desierta, rodeado de vegetación densa y el sonido del oleaje rompiendo en la orilla. Tras comprobar que estaba a salvo en tierra, Thomas se dio cuenta de que su situación era más grave de lo que parecía. Sin comida ni agua potable, y con su equipo de navegación completamente dañado, comenzó a explorar la isla en busca de recursos. La vegetación era exuberante, pero también desconocida, lo que le generaba inquietud. Sin embargo, sabía que debía actuar rápidamente para sobrevivir. Durante sus primeras horas en la isla, Thomas intentó encender el motor de su bote, pero todos sus intentos fueron en vano. La radio tampoco funcionaba, y la idea de estar completamente aislado lo llenaba de desesperación. Sin embargo, su instinto de supervivencia comenzó a aflorar. Decidió que debía ser ingenioso y utilizar el entorno a su favor. Comenzó a recolectar frutas y plantas que encontraba, aprendiendo rápidamente a identificar cuáles eran comestibles. En su exploración, se encontró con un grupo de monos que habitaban la isla. Al principio, los animales lo miraban con curiosidad, pero pronto se dieron cuenta de que Thomas no representaba una amenaza. Con el tiempo, se hicieron amigos, y él los observaba mientras buscaban su alimento. Thomas también se dedicó a buscar agua. Recordando sus lecciones de supervivencia, construyó un sistema rudimentario de recolección de agua de lluvia, utilizando hojas grandes y troncos. Cada gota era un tesoro invaluable, y cuando finalmente pudo saciar su sed, sintió una pequeña chispa de esperanza. A medida que pasaban los días, Thomas se adaptó a su nueva vida. Construyó un refugio improvisado con ramas y hojas, creando un espacio donde podía resguardarse de la lluvia y el sol abrasador. A veces, se sentaba en la playa, mirando al horizonte, con la esperanza de ver un barco o un avión que lo rescatara. Pero la realidad era dura, y la soledad comenzó a pesarle. Sin embargo, a pesar de la adversidad, Thomas nunca se rindió. Cada día se despertaba con la determinación de encontrar una forma de salir de la isla. Construyó un pequeño bote con los materiales que encontraba, soñando con un futuro donde podría reunirse con Marta y contarle sobre su increíble supervivencia. Sabía que debía luchar, no solo por él, sino también por ella. Después de años de lucha, en los que cada día se convirtió en una batalla por la supervivencia, Thomas finalmente había logrado construir un pequeño bote. Utilizando su ingenio y los recursos de la isla, había tejido troncos y hojas, creando una embarcación que, aunque rudimentaria, le daba la esperanza de escapar. La mañana en que decidió zarpar, el cielo mostraba un hermoso amanecer, como si la naturaleza lo estuviera animando a dar el paso. Con su corazón latiendo con fuerza y una mezcla de nerviosismo y determinación, Thomas abordó su bote, llevando consigo solo lo esencial: un poco de fruta, agua recolectada y un par de herramientas que había logrado conservar. Miró hacia atrás una última vez, despidiéndose de la isla que había sido su hogar forzado. Mientras comenzaba a remar, el océano se agitó suavemente y las olas lo empujaban hacia el horizonte. Aunque había pasado tanto tiempo en la isla, la esencia del mar le resultaba familiar y reconfortante. Sin embargo, la incertidumbre lo invadía. ¿Realmente encontraría un camino de regreso? ¿Había alguien que lo estuviera buscando? A medida que se alejaba de la costa, su mente se llenó de recuerdos de Marta. Su risa, su amor y todo lo que había dejado atrás. Los días se convirtieron en un desafío, ya que la navegación en el mar abierto era una tarea peligrosa. A veces, las tormentas amenazaban con desbordar su pequeño bote, y las noches eran frías
y solitarias. Sin embargo, la determinación de Thomas lo mantenía en marcha. Recordaba las lecciones de su juventud, cuando aprendió a navegar y a amar el mar. Esa conexión lo mantenía firme en su propósito. Finalmente, después de semanas de incertidumbre y lucha, Thomas avistó algo en el horizonte, una mancha de color en el agua. Era un barco. Con todas sus fuerzas, comenzó a remar hacia él, gritando y agitando los brazos en un intento desesperado de llamar la atención. El barco se acercó y, para su asombro, la tripulación lo vio y rápidamente se dirigió hacia él. Los marineros lo ayudaron a subir a bordo y Thomas, exhausto pero lleno de gratitud, no podía contener las lágrimas. Su viaje de regreso había comenzado. Mientras navegaban hacia la costa, el corazón de Thomas latía con fuerza, lleno de emoción ante la posibilidad de volver a ver a Marta. La noticia de su rescate se esparció rápidamente y cuando finalmente llegó a casa, el reencuentro fue un momento indescriptible. Marta, que había mantenido su esperanza viva durante todos esos años, lo recibió con los brazos abiertos. Ambos lloraron de emoción, y el abrazo que compartieron fue un testimonio del amor que había resistido la prueba del tiempo y la distancia. Sin embargo, a pesar de la alegría del reencuentro, Thomas tenía muchas historias que contar y preguntas que responder sobre su misteriosa estadía en el Triángulo de las Bermudas. La experiencia lo había transformado y ahora debía compartir no solo su historia de supervivencia, sino también los secretos que había descubierto en ese lugar enigmático. El caso de Thomas Brown es considerado el único registro de una persona que ha logrado regresar del Triángulo de las Bermudas, un lugar que ha sido testigo de múltiples desapariciones a lo largo de la historia. Su increíble historia de supervivencia ha capturado la atención de investigadores, periodistas y entusiastas de lo inexplicable. Después de su regreso, Thomas fue entrevistado por varios medios de comunicación. Durante estas entrevistas, compartió su experiencia en la isla, describiendo cómo había sobrevivido utilizando su ingenio y adaptándose a las circunstancias adversas. Habló de los momentos de desesperación, pero también de la esperanza que lo mantuvo en marcha, el amor por su esposa Marta, que lo impulsó a seguir luchando. Los expertos comenzaron a analizar su relato, buscando entender cómo un hombre pudo sobrevivir en un lugar tan misterioso. Algunos teóricos discutieron la posibilidad de que la isla en la que estuvo varado tuviera propiedades especiales que alteraran la percepción del tiempo o la realidad. Otros se enfocaron en las habilidades de supervivencia que Thomas había desarrollado a lo largo de los años, sugiriendo que su historia podría ser un testimonio del espíritu humano y su capacidad para adaptarse y superar desafíos. Mientras tanto, el Triángulo de las Bermudas continuó siendo un tema de fascinación. Documentales y programas de televisión exploraron la historia de Thomas, incluyendo su relato como parte de una narrativa más amplia sobre las desapariciones en esta región. A pesar de lo que había vivido, Thomas tenía una visión pragmática sobre el lugar. No lo veía como un sitio maldito, sino como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de nunca perder la esperanza. La comunidad científica, intrigada por su historia, comenzó a estudiar más a fondo la zona, buscando patrones y respuestas a las preguntas que aún permanecían sin respuesta. El legado de Thomas Brown no solo se limitó a su experiencia personal, sino que también inspiró a otros a explorar y cuestionar lo desconocido. Finalmente, Thomas y Marta decidieron dejar atrás el dolor de su separación y comenzar una nueva vida juntos. A pesar de las cicatrices que la experiencia había dejado, su amor se fortaleció y se comprometieron a nunca dar por sentado el tiempo que pasaban juntos. La historia de Thomas Brown se convirtió en un faro de esperanza, recordando a todos que, incluso en medio de la adversidad, la perseverancia y el amor pueden triunfar sobre cualquier desafío. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo. Déjanos tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión y qué otros temas te gustaría que cubriéramos. Nos vemos en el próximo video.